espíritu de amor, promesa celestial del alma santificador, precioso manantial. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos hoy día reunidos para alabar y dar gracias a nuestro Santo y Dios Padre misericordioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este 14º domingo después de Pentecostés, 13º domingo después de Santísima Trinidad, en el cual, como Sínodo Nacional, traemos a ustedes la palabra de Dios, palabra que queremos que en su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas. Ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor no dudes en contactarnos. Somos el Sínodo Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones, unidos por la fe en Linares, Familia de Dios en La Cisterna. Y como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio en Cristo crucificado y entregamos este mensaje a través de todas nuestras plataformas y de Academia Cristo a todos nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. El tema del día nos enseña hoy día que la Santa Iglesia Cristiana se basa completamente en la confesión que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y por medio de esta confesión Dios también protege y extiende a su iglesia. El tema del sermón nos enseña: confesemos, Jesús es el Cristo. La confesión de Pedro, sabiduría divina. La iglesia en Cristo tiene su fundamento porque confesamos que Jesús es el Cristo. Como siempre, vamos a hacer un breve estudio doctrinal, el cual hoy día nos va a enseñar el peligro de la idolatría en contraposición con la confesión de Pedro en Mateo 16:16. La idolatría es una amenaza constante que puede apartarnos del camino de Dios. En Mateo 16:16, Pedro confiesa a Cristo como el Hijo de Dios. Pero, ¿qué significa esta confesión? ¿Cómo podemos aplicarla para evitar idolatría? El primer mandamiento y su relación con la idolatría. El primer mandamiento nos dice: no tendrás otros dioses o no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es claro: no debemos atribuir divinidad a ninguna cosa creada. La idolatría se produce cuando ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios. Vamos a ver el rechazo a la idolatría en la Biblia. En la Biblia encontramos numerosos pasajes que condenan la idolatría. Es importante que los conozcamos para entender las enseñanzas de Dios. ¿Qué es la idolatría? Primero, atribuimos poderes divinos a objetos. La idolatría consiste en atribuir poderes divinos a objetos y seres creados que no son Dios. Luego hacemos una adoración indebida. La idolatría es una forma indebida de adoración que puede convertirse en una práctica muy peligrosa para la fe cristiana. Hay formas de idolatría que podemos llamar idolatría grosera. En algunas formas de idolatría se realizan sacrificios de animales o se ofrecen objetos a dichos dioses y deidades creadas por el hombre. Hay una idolatría sutil, que es, por ejemplo, dejar el espacio que Dios tiene en nuestras vidas, dándole alguna otra cosa, tal vez sin darnos tanta cuenta, pero hay otra como idolatría grosera, cuando ya abiertamente se le da poderes y sacrificios o
calidad diferente de Dios a objetos, a diferentes cosas. La doctrina de la Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional: el Dios Trino es uno, el único y verdadero Dios. La doctrina de la Reforma Luterana Confesional se basa en la afirmación bíblica de que el Dios Trino es uno y de que solo a Él se debe adorar. No debemos atribuir la divinidad a objetos y seres creados. La Reforma Luterana Confesional rechaza el uso de imágenes religiosas porque cree que éstas pueden fácilmente convertirse en objetos de adoración. Vemos lamentablemente en muchas iglesias, por ejemplo, estatuas de santos, y vemos cómo personas prenden velas, cómo personas dejan donaciones, cómo personas se arrodillan y veneran a esas estatuas que son de yeso, que no representan nada, porque al único que adoramos es a Cristo. También la Reforma Luterana Confesional critica la veneración semántica de la Virgen María que se practica en la Iglesia Católica. Y digo semántica porque dicen que es una adoración y no una veneración y no una adoración, pero verdaderamente las personas a veces tienen más amor por María que por Cristo mismo. Otras veces atribuyen a María y a santos, ¿verdad?, la intercesión entre Cristo. Y la Biblia nos dice claramente que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Para eso Dios mismo se hizo persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, para encarnarse y ser el intercesor entre nosotros y Dios. Está claro en la Biblia ese conocimiento. Por ejemplo, en Deuteronomio 4, del 15 al 19, tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento que condenan la adoración de ídolos. Deuteronomio capítulo 4 es un buen ejemplo de esto en general. También en el Salmo 115, del versículo 4 al 8, es otro texto que habla del tema de la idolatría. En 1 Corintios, Pablo advierte a los corintios sobre la idolatría. Y 1 de Juan 5:21, el apóstol Juan concluye su carta con una advertencia contra la idolatría. Voy a leerles uno de estos pasajes. Veamos el último, por ejemplo, del apóstol Juan, que corresponde a la primera epístola de Juan, que está ya casi al final de la Biblia. Y esto es el capítulo 5, versículo 21. Así dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. El apóstol Juan, en su postrimería, ya en sus últimos días, habla de manera muy amable, como un abuelo habla a sus nietos, y él nos dice precisamente a todos los cristianos: hijitos, guardaos de los ídolos. Estamos en el verdadero es Cristo Jesús, el único y verdadero Dios. Y ahora analicemos rápidamente respecto a esta idolatría la importancia de la confesión de Pedro, que va a ser el tema del sermón del día, en Mateo 16:16. La confesión de Pedro es importante porque abre la puerta a la fundación de la iglesia cristiana, que también abre la puerta a otro objeto de idolatría, que muchos dicen que en este minuto Pedro fue el primer papa, o fue sobre el cual Cristo le dijo: voy a fundar mi iglesia, cuando el sujeto
en la oración que veremos más adelante es Cristo. Él es la piedra sobre la cual se va a fundar la iglesia y es lógico, Él es eterno, Él es el único y verdadero Dios, Él es el fundamento. Y de ahí viene toda la doctrina del papado en la Iglesia Católica, por ejemplo, pensando que Cristo lo dio como su fundador a un hombre que en el dibujo de arriba, por ejemplo, estamos representando cuando Él lo confesó, pero no por Él, no por su entendimiento, sino por el Espíritu Santo, fue movido a confesar a Cristo como el único y verdadero Dios. ¿Y por qué afirmo esto con tanta seguridad? Porque en el mismo pasaje, un poquito después, Pedro le dice a Cristo que no tiene por qué sufrir, que no tiene por qué padecer por nosotros. Y Cristo le dice: apártate de mí, Satanás. El mismo que hace poco lo estaba confesando como el Hijo de Dios, de verdad no entendía todavía la obra de Cristo y luego entonces hace esta idolatría, queriendo que Cristo no hiciera la labor que corresponde, que era redimirnos de nuestros pecados. La confesión de Pedro afirma la divinidad de Jesucristo y su posición como Hijo de Dios. Esto nos ayuda a evitar la idolatría al mantener nuestra fe centrada en el verdadero Dios. La Biblia dice que tenemos que vivir con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Es importante entender esto y también va a ser materia de nuestro sermón. La interpretación de la doctrina en la relación a la confesión de Pedro. En la Reforma Luterana Confesional, la verdadera iglesia está formada por todos los creyentes. La iglesia visible se llama, que aceptan a Jesucristo como su Salvador, su reino de gracia o su Israel espiritual. Otra forma de llamar también a la iglesia cristiana: reino de gracia, Israel espiritual, iglesia visible. La verdadera fe se manifiesta en nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Esta fe es el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y en la Reforma Luterana Confesional, la cruz de Cristo es fundamental para entender nuestra fe. Debemos mantener la mirada puesta en la cruz. En conclusión, la idolatría es peligrosa porque nos aleja del verdadero Dios. La confesión de Pedro es importante porque afirma la divinidad de Jesucristo y nos ayuda a evitar los peligros de la idolatría. Sigamos durante toda nuestra vida manteniendo nuestra fe centrada en el Dios verdadero. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este breve estudio va a entonces complementar lo que vamos a escuchar en nuestro sermón del día. El versículo del día nos dice: aleluya, aleluya. Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio del Evangelio. Aleluya. Partamos nuestro culto de adoración con el himno de apertura: Tu reino amo, oh Dios. Y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual. La iglesia que guiando vas con mano paternal. Por ella mi oración, mis lágrimas de amor y mis cuidados y mi afán, por ella son, Señor,
allí tu comunión, anhelo disfrutar. Yo sé que durará, mi Dios por tu verdad, mi victoriosa llegará aquí en la eternidad. Tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual, la iglesia que guiando paz con mano paternal, por ella mi oración, mis lágrimas de amor, y mis cuidados y mi afán, por ella son Señor, un gozo sin igual, me cansa en ella estar, pues siempre allí tu comunión, anhelo disfrutar. Yo sé que durará, mi Dios por tu verdad, mi victoriosa llegará aquí en la eternidad. Hagamos juntos la invocación. En el nombre del Padre, Creador y Sostenedor de la vida, del Hijo Redentor y Salvador a vida eterna, y del Espíritu Santo, el Consolador y Santificador, que nos guarda en la fe. Amén, hermanos y hermanas. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Hagamos juntos la confesión de pecados. Hermanos en Cristo, la Biblia nos enseña que el pecado es una ofensa terrible a Dios y que todos somos pecadores. Nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Amados, confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Digamos juntos de manera antifonal: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos juntos el himno litúrgico Sanctus.
Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, deseo, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos juntos la confesión de pecados. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros. Ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él, concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno litúrgico Kyrie eleison. Recibamos de parte de nuestro Dios santo y misericordioso la absolución de pecados. Que Dios Padre Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el cual ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oremos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Digamos de manera antifonal el introito del día. Mira al pacto, Señor, no vuelva avergonzado el abatido. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. No olvides las voces de tus enemigos. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Oremos juntos. Oh Dios Todopoderoso, que conocerte es vida eterna.
Concede que conozcamos sin dudar a tu Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, a fin de que siguiendo sus pasos podamos caminar el camino que conduce a la vida eterna. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos también de manera antifonal el Salmo del día, que es el Salmo 24, la protección divina. Así dice la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, la oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Cantemos juntos el Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Nuestra primera lectura está tomada del libro de Éxodos, en su capítulo 6, en sus versículos 2 al 8. En esta introducción, en esta lectura, Dios se revela a sí mismo como Jehová, el Dios eterno y fiel, que siempre cumple con sus promesas. Los israelitas no tenían que temer, porque Jehová su Dios, fiel, iba a salvarlos de sus enemigos y llevarlos a la tierra prometida. Y así se lee la palabra del Señor. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amén. Continuando con nuestra segunda lectura, que está tomada de la Epístola a los Romanos, en su capítulo 11, en sus versículos 33 al 36. San Pablo, ya que ha demostrado en el Espíritu 11 como Dios en su sabiduría, puede usar la desobediencia del hombre como oportunidad
para mostrar su misericordia. Responde ahora con un himno de alabanza a su Dios, cuyas hazañas y sabiduría son indescifrables. Y así se lee la palabra del Señor en Romanos, en su capítulo 11, en versículo 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos de manera antifonal el gradual. Mira la pacto del Señor. No vuelva avergonzado el afligido. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. No olvides las voces de tus enemigos. Aleluya, aleluya. Oh Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Aleluya. Pongámonos de pie para que escuchemos juntos el Evangelio que está tomado en el libro de Mateo, en su capítulo 16, en sus versículos 13 al 20. La mayoría de los que viven en los días de Jesucristo lo consideraban nada más un gran profeta. Pero Pedro aquí confiese la verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta confesión, este fundamento de piedra se basa toda la iglesia. Ni el diablo puede turbar una iglesia con un fundamento tan sólido. Y a esta iglesia, o sea, a todos los creyentes, Cristo les dio las llaves al cielo para perdonar al penitente y para condenar al impenitente. Y así se lee la palabra del Señor en nuestro Evangelio. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hagamos juntos nuestra declaración de fe con el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible e invisible. Y creo en Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor de nosotros y por nuestra salvación, descendió del cielo y encarnado en la Virgen María, por el Espíritu Santo,
fue hecho hombre y fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y con el Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente adorado, que habló por medio de los profetas. Y creo en una santa iglesia cristiana y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para remisión de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Continuamos con nuestro himno del sermón. Jesús del hombre Hijo, del hombre redentor, amigo del que sufre, bendito Salvador. Permite que te exponga mi triste condición y ve lo que me falta, sabiendo lo que soy. Altivo y asediado de propia estimación, con paso vacilante por tus senderos voy. Me falta ser humilde, me falta abnegación, me falta ardiente celo, me los dará Señor. Yo leo tu palabra, la estudio con ardor y los paso en mi mente, pero en mi corazón me falta aquella ciencia que da tan solo Dios. Me falta luz y gracia, me las dará Señor. Yo sé que nada impuro tendrá tu aprobación, y sé que en tu presencia continuamente estoy. Me falta hacia el pecado sentir honda aversión, me falta ser perfecto, me lo dará Señor. Jesús del hombre Hijo, bendito Salvador, ya ves lo que me falta, ya ves cuán pobre soy, a tu piedad me entrego, ten compasión, no puedes darme todo, pues dámelo Señor, pues dámelo Señor. Oremos, hermanos y hermanas. Amado Señor, te damos gracias porque cada domingo nos mueves a esta, tu casa de oración, para alabarte y darte gracias por todo y en todo, ya que solo por ti tenemos todas nuestras necesidades humanas cubiertas y también nuestras necesidades espirituales por la fuerza de tu palabra. Tú nos das el gozo y paz verdadero
en nuestras vidas. Nos das la tranquilidad divina a través de tu palabra santa. Te damos gracias, Señor, porque no nos mueve ni nuestra carne ni nuestra sangre, sino el Espíritu Santo que habita en nosotros es el que nos mueve a acercarnos a ti, a darte gracias y a alabarte. Te ruego, Señor, por los que no vienen, por los que no escuchan tu palabra, por los que no consideran que es importante darte gracias y alabarte. Te ruego, Señor, que en las dificultades de la vida los muevas a que ellos sientan la necesidad también de alabarte y de darte gracias. Que no sea un mal mayor, pero sí el suficiente, porque los males de esta vida no se comparan con perder la vida eterna. Y estando sin escuchar tu palabra, estando sin darte gracias y alabarte, podemos perder ese don santo que tú nos das de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Oramos por nuestros hermanos que no están, damos gracias por lo que sí están y te pedimos que tengas compasión siempre de todos. En Cristo oramos, porque en ti creemos y confiamos. Amén. Y como cada semana, yo los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que hoy día nos dice: confesemos, Jesús es el Cristo. La confesión de Pedro, sabiduría divina. La iglesia en Cristo tiene su fundamento y ese fundamento es la confesión que tenemos en el Cristo. Comencemos con la primera parte, reconociendo la sabiduría divina en la confesión de Pedro. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, gracia y paz en nuestro Señor y Salvador a vida eterna. Hoy nos encontramos aquí para explorar uno de los pasajes más ricos y profundos en el Evangelio de Mateo, la confesión de Pedro y la fundación de la iglesia sobre la roca que es Cristo. En estos versículos vemos la maravillosa interacción entre la humanidad y la divinidad y cómo Dios en su infinita sabiduría revela a través de Pedro la verdadera identidad de su Hijo Jesús, realizando una pregunta crucial a sus discípulos. Jesús nos mueve, porque es una pregunta que resuena a través de los siglos y que sigue hoy día relevante para cada uno de nosotros. Una pregunta, hermanos y hermanas, en la cual les ruego que ustedes también hoy mediten de todo corazón, que eviten distracciones y que se concentren en lo que nos pregunta Cristo. Antes a sus discípulos, hoy día también a nosotros. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Analicemos un poquito el contexto histórico. Antes de sumergirnos en el pasaje, es esencial entender este contexto histórico y bíblico en el que se desarrolla esta conversación. Jesús y sus discípulos se encuentran en Cesarea de Filipo, una región en donde el paganismo y las creencias erróneas eran predominantes. En medio de este telón de fondo, Jesús plantea una pregunta trascendental a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas fueron diversas. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Antes de abordar la respuesta de Pedro, es crucial recordar la distinción entre ley y el Evangelio, que hemos venido estudiando en varios de nuestros cultos estos días. Doctrinas fundamentales para entender la Biblia y reconocer nuestro pecado, pero para poder sanar y arrepentirnos sin desesperar. La ley nos muestra nuestra incapacidad de alcanzar la justicia por nosotros mismos y nos conduce al arrepentimiento. En cambio, el Evangelio nos presenta la gracia inmerecida de Dios a través de la obra salvadora de Cristo en la cruz. Aplicando esta misma doctrina, Jesús utiliza esta pregunta como una oportunidad para que sus discípulos expresen las creencias comunes de la gente. Aquí vemos la fuerza de la ley en acción, ya que las respuestas revelan la confusión y la falta de comprensión sobre la verdadera identidad de Cristo. En nuestra sociedad contemporánea, aunque podría parecer que hemos avanzado en muchos aspectos, aún enfrentamos una lucha constante contra la idolatría. No necesariamente en forma de ídolos de metal o de madera, pero sí en la forma en que nuestras vidas pueden ser dominadas por cosas que toman el lugar de Dios. Por ejemplo, el poder, el dinero, la fama, la tecnología. Yo conozco a personas en la iglesia que están siempre preocupadas del celular, por ejemplo, y se distraen de la palabra de Dios. La tecnología es su Dios. E incluso nuestra familia o nuestros deseos personales pueden llegar a ser también nuestros dioses. Es un recordatorio urgente de cuán fácil es apartarnos del Dios verdadero y vivir en servidumbre a las creencias de nuestras propias manos. Es decir, de qué manera transgredimos groseramente el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y pongo dioses con minúscula porque al único y verdadero Dios siempre, cuando escribimos o hacemos algo, lo ponemos con mayúscula. Esa es la diferencia del único y verdadero Dios. Es decir, que debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Ahora volvamos a nuestra atención a la respuesta de Pedro. Después de escuchar las diversas opiniones populares, Jesús dirige la pregunta directamente a sus discípulos. ¿Pero ustedes quién dicen que soy yo? En este momento crítico, Pedro, inspirado solo por el Espíritu Santo, hace la confesión que cambia todo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí presenciamos el Evangelio en acción. Pedro no llega a esta conclusión por su propia sabiduría, sino por la revelación divina. Esta confesión no es el resultado de la ley que condena, sino del Evangelio que ilumina y que trae salvación. La fundación de la iglesia sobre la roca. La respuesta de Pedro no es solo una afirmación teológica, sino un reconocimiento divinamente inspirado de la verdadera identidad de Jesús, en donde vemos el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Mientras la sabiduría humana puede caer en la trampa de la idolatría y la búsqueda del poder terrenal, la sabiduría de Dios se manifiesta en el reconocimiento de Cristo como el único Salvador y Señor. Esta respuesta de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, desencadena también una enseñanza crucial de Jesús.
la fundación de la iglesia sobre la roca de esta confesión. Jesús responde a Pedro diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí la sabiduría de Dios se manifiesta en dos aspectos importantes. Primero, en la revelación divina de la identidad de Cristo a Pedro, y segundo, en la edificación de la iglesia, su reino de gracia, su Israel espiritual sobre esta confesión. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí la iglesia se funda sobre la confesión de Pedro, no sobre Pedro mismo. Jesús es la piedra angular, la roca sólida sobre la cual se edifica la comunidad de creyentes. En esta declaración vemos la obra de Dios para contrarrestar la idolatría y establecer su reino eterno. Además, para dar el contraste permanente y eterno en Jesucristo, muy por sobre la fragilidad humana y pecadora de Pedro en su fugaz tiempo de gracia. Jesús afirma también que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, dando además a su iglesia, a través de Pedro, el oficio de las llaves, oficio que consiste en perdonar los pecados de los hermanos que se arrepientan de dichos pecados o retenerlos si no existe arrepentimiento. Una herramienta que permite amarnos los unos a los otros, libres del peso de las culpas que Jesús cargó por nosotros. No nos olvidemos que este oficio de las llaves es lo que permite a todos los cristianos perdonar a sus hermanos. Y Dios nos dice que lo que perdonemos en la tierra será perdonado en el cielo. Pero si nuestro hermano no se arrepiente y no existe perdón, porque para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento, ese pecado quedará también sellado en el cielo. Es un gran poder en este oficio de las llaves el que tenemos los miembros de la iglesia cristiana. La roca sobre la cual se edifica la iglesia es Cristo mismo. La confesión de Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, el Salvador prometido y el Hijo del Dios viviente. En Efesios 2:20, el apóstol Pablo nos recuerda, corroborando también en contra de la idolatría en otras iglesias, que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos el macizo cumplimiento de las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento de enviar a un Redentor, un Mesías, que traería salvación y restauración a la humanidad. La sabiduría divina brilla en la manera que Dios llevó a cabo su plan de salvación a través de la persona de Jesucristo, dándonos todo en Él. Hermanos y hermanas, en medio de un mundo turbulento y una cultura que constantemente nos tienta con ídolos pasajeros, debemos aferrarnos a la sabiduría divina revelada en Cristo. La encarnación de Jesús, su muerte y resurrección, nos muestran la magnitud del amor y la redención de Dios. A través de Cristo, Dios no solo ofrece el perdón de nuestros pecados, sino que también nos muestra el camino hacia una vida liberada de la esclavitud del pecado y de la idolatría. En conclusión, hermanos y hermanas, recordemos que nuestra sabiduría humana es limitada y
puede caer en la trampa de la idolatría aún de manera sutil. Sin embargo, la sabiduría de Dios revelada en Cristo nos muestra el camino hacia la verdad y la redención al reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y al edificar nuestras vidas sobre la roca sólida de su enseñanza, estamos construyendo sobre una base inquebrantable que da paz a través del perdón de pecados que Él consiguió por nosotros. Y que también Él nos manda a que nosotros perdonemos, que nos perdonemos entre nosotros mismos. Cerrando nuestro enfoque en este pasaje, volvemos a la distinción entre la ley y evangelio. La ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador, mientras que el evangelio nos presenta a ese Salvador, Jesucristo, la roca sobre la cual se edifica la iglesia, que en Romanos 5:8 se nos recuerda que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El evangelio es el mensaje central de la fe cristiana, la buena noticia de que a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, Dios nos ofrece perdón y reconciliación a través de la fe en Jesucristo. Esta gracia transformadora no se basa en nuestros méritos, sino en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, al contemplar la confesión de Pedro y la fundación de la iglesia sobre la roca de Cristo, somos recordados del asombroso plan de salvación de Dios para nuestra salvación. A través de la obra de Jesucristo recibimos el regalo inmerecido de la vida eterna. Como lo expresó Pedro, Jesús es verdaderamente el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta verdad la iglesia se edifica y prevalecerá contra las fuerzas del mal. Ante la pregunta hecha, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Hoy te animo a ti a poner tu fe en Cristo y edificar tu vida sobre la roca sólida de su gracia y su amor. Que esta verdad transformadora nos guíe en cada paso de nuestro viaje espiritual y nos motive a compartir el Evangelio con un mundo que anhela la redención que solo Cristo puede ofrecer. Que busquemos constantemente a Cristo en medio de las distracciones y las tentaciones de este mundo. Que nuestra fe sea fundada en la revelación divina y no en la sabiduría efímera de los hombres. Y que, como la Iglesia Luterana Confesional, edificada sobre la roca, proclamemos con valentía el Evangelio de la redención a aquellos que aún buscan respuesta en ídolos vacíos. Que la sabiduría de Dios ilumine nuestros corazones y guíe nuestros pasos mientras seguimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la sabiduría de Dios manifestada en la confesión de Pedro y la fundación de la iglesia sea una luz en nuestros corazones mientras vivamos para su gloria. En el nombre del Padre Creador, de Jesús el Hijo Redentor y del Espíritu Santo el Paracleto Consolador, oramos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, confesándolo para vida eterna. Amén. Oremos en el nombre de Jesús, Todopoderoso y sempiterno Dios, que has dado a la Iglesia tu Espíritu Santo para que habite en ella siempre. Te damos gracias por su inspiración, consuelo y dirección, y te suplicamos que Él siempre dirija nuestras vidas y que aumente en nosotros diariamente el conocimiento de tu Evangelio y el amor a ti y a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Derrama sus múltiples dones de gracia sobre tu iglesia. Concede que tu pueblo creyente reciba el espíritu de sabiduría y entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. A nuestros gobernantes da el espíritu de justicia y misericordia, y a todo nuestro pueblo el espíritu de fidelidad y de paz. Derrama la bendición de tu Espíritu Santo, te suplicamos, sobre todos los enfermos y los que sufren, sobre los oprimidos y afligidos, y concede que Él sea su consolador y ayudador en todas sus necesidades. O tú, que envías tu Espíritu y renuevas la faz de la tierra, llena nuestros corazones de su amor, su gozo y su paz, de modo que Él nos llame cuando nos apartemos de ti y nos haga tornar a tu redil por el camino santo del arrepentimiento y de la fe. No nos arrojes de tu presencia y no nos quites tu Espíritu Santo. Danos el gozo de tu salvación y tu Espíritu libre nos sustente. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del mismo Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos por el restablecimiento de nuestra hermana en Santiago, Virginia Alcolado, y Ana María, esposa de Pedro, recuperándose aún de su fractura en el brazo. También en Linares por nuestra hermana María con bronconeumonía y Margarita con dificultades familiares. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Ana Balboa, José Sánchez y Raúl Flores, afectados de cáncer y en quimioterapia. Oramos especialmente por Pedro Soto, quien gracias a la radioterapia su cáncer está en remisión. Damos gracias a Dios por permitir su cura y oramos también por toda su casa. Al igual oramos por Elena Ahumada, suegra de la profesora Norma, hospitalizada con cáncer. Oramos por el bienestar espiritual en la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís. También oramos por Juana Guzmán, delicada de salud en Venezuela. Dios permita la visita pronta de su familia, Cristina e Isaí, para que puedan compartir en amor con ella. Oramos por la salud del hermano de Cristina, Pedro Delgado, en Venezuela, pronto a ser sometido a una intervención quirúrgica. Oramos también por Lili, con dificultades en su alma. Oramos por la salud de Vicente, hijo de Marcia, y que Dios le dé sabiduría y entendimiento a ella para cumplir exitosamente con su examen de grado en Derecho. Oramos por Luis, esposo de Carla, y por su familia para que su rehabilitación sea un éxito y Carla tenga consuelo y fuerza en Jesucristo. Oramos por Lucas, sobrino de Sergio, por su recuperación del desgarro en su brazo. Por Carlos Paulino, Judith Paulino y Rosario Matute, que se encuentran delicados de salud. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio, para que cuando invoquen su nombre en necesidad, esta falencia sea para su bien espiritual y los lleve a vida eterna. Oramos por los que han quedado en necesidad a causa de la violencia meteorológica desatada en nuestro país. Oramos porque cese la guerra en Ucrania, calmando el dolor de todos los que sufren, especialmente nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores. Oramos por consuelo y conformidad para todos nuestros seres queridos, hermanos y hermanas, que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos porque cese la violencia en general en nuestro país y en un Estado de Derecho podamos vivir y trabajar dando gracias a Dios por todo lo que Él nos brinda. Oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Especialmente por los matrimonios de Cristian y Karen, de Ángel y Marilyn, de Héctor Sánchez y Marlí López, y Noé Paulino y Liliana Zabaleta. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna. Y para nosotros sus fieles pedimos más fe y hoy, en esta época de Pentecostés, el Espíritu Santo nos lleve a confirmar en Jesús durante toda nuestra vida para llegar por fe en Él a vida eterna. Amén. Oremos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Cantemos el himno de clausura, oh Maestro, mi Señor. Pongámonos en pie para que recibamos la bendición final. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén
Amén y amén. Hermanas, tomen asiento, por favor. Te da la paz y te conceda la paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde.